Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, es una lectura tema amor. Vamos a empezar con tus arcángeles. ¿Qué mensaje nos quieren dar para vosotros? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. El día que fuiste guiado a ver esta lectura es el día que Dios, el universo, quiso entregarte este mensaje. Muy bien, dice, regalo de Dios. El arcángel Sandolfón, nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador, abre los brazos para recibirlos. Mi querido Aries, qué bonita carta, de corazón te lo digo. Siento que muchos de vosotros van a empezar a ser guiadas para poder encontrar lo que es la verdad, para ver la luz, nos están diciendo. Puede ser, cariño, que inclusive de repente vas a empezar a recibir señales a través de los sueños, tu intuición va a estar muy desarrollado, de repente vas a estar viendo números repetitivos constantemente, o quizás me dice Richard, estuve viendo lo que es una película, una novela, y mencionaron el nombre de esta persona de mi interés. Y yo sentí en esos momentos que ellos o ellas estaban pensando también en mí, como una conexión, ¿vale? Siento que hay como una conexión, siento que todo empieza a conspirar para que esto suceda, este acercamiento, este encuentro de almas, este encuentro de llamas gemelas o de relaciones kármicas también. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir tus energías, qué mensaje nos quieren dar para Aries. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. A ver, ¿qué nos dicen tus energías? Con mucha fe. Tenemos la carta de la Reina de Copas. Siento que de repente tienes una ilusión o estás pensando en alguien. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, no sé lo que me pasa últimamente. Yo soy una persona que tiene todo bajo control. Yo soy una persona que creía que tenía todo estable en mi vida, pero ha llegado este sentimiento que ahora me desubica de mi lugar. Siento que también de repente estás recordando, hay un grupo de ustedes que quizás es una energía nueva, pero también hay otro grupo que es una persona que ya conoces, ¿vale? Pero empieza a existir la conexión. Vamos a ver. La carta del mago. La carta del mago nos están diciendo, y esto concuerda con la carta de tus arcángeles. La carta del mago dice, ¿por qué te complicas tanto? ¿Por qué no actúas, Aries? Siento un escorpio, ¿vale? A lo mejor lo he mencionado. Siento un escorpio también. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué solamente estás en lo haré, no lo haré, me querrá, no me querrá? A mí las cartas me dicen, Aries, que ha llegado el momento de que expreses todo lo que sientes, todo lo que piensas. El no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí, pero tienes la carta del mago que es maravilloso. ¿Ves? Cuando tú te atrevas, va a haber celebración en tu vida, cariño. Si a lo mejor me dices, Richard, yo me he atrevido y esta persona pues me ha rechazado, me ha dicho que no, que he confundido las cosas. Pero aquí me sale la carta del 2 de copas. Cualquier acto que tú hagas te va a empujar ¿a qué? A que tú veas el camino, a que tú veas la verdad. Posiblemente de repente un grupo de vosotros, no sé por qué me llega esto en mi intuición, de repente han tenido el rechazo de una persona. Pero ¿quién te dice a ti que esa persona es tu alma, tu llama gemela? O simplemente existe otra energía que te está esperando. Porque aquí me dice, mira, tus ángeles, tus arcángeles, te van a traer lo que es una sorpresa. Y mira lo que me sale aquí. La carta de la Reina de Copas, la cual tienes un sentimiento, la cual estás recordando, estás pensando, como que ha cambiado todo tu mundo, todo tu ser. Eras una persona que tenías todo bajo control. Pero aquí me están diciendo, eres una persona inteligente, eres una persona que sabe llevar las cosas. Y la carta del mago también representa lo que es tu signo, Aries. Aries me dice, actúa con esa sabiduría que Dios el universo te ha dado. Actúa con esa inteligencia que solamente tú sabes llevar para que pueda existir celebración en tu vida. Yo te aconsejaría, cariño, expresa lo que sientes, lo que piensas, lo que tienes dentro de ti, ¿vale? Porque esto te va a empujar lo que es a tu felicidad. Quizás en estos momentos no lo veas así. Veo que tienes muchos miedos, veo que tienes de repente dudas. Mira, tienes dudas al rechazo, al fracaso.
A pesar que las energías me dicen, lo que tú hagas te va a llevar por el verdadero camino para que tú encuentres al gran amor de tu vida o simplemente para la reconciliación también para aquellos que a lo mejor ya tienen una historia. La carta de la sota de oros me dice, toda esta situación, todo lo que tú ves en estos momentos como algo catastrófico, todo lo que tú ves de repente como algo complicado, aunque en ese momento de repente no obtengas los beneficios o las respuestas como tú quisieras, luego te lleva a tu nuevo principio, porque tenemos aquí la carta de la sota de oros. Mi querido Aries, tienes que aprovechar el momento, cariño. Yo siento que todo empieza a conspirar a tu favor. Solamente hace falta un poquito de atrevimiento, nada más. Vamos a ver los signos y luego vamos a ver qué es lo que está pensando la persona de tu interés, cariño. Vamos a ver signos. A ver, me sale lo que es un Capricornio, puede ser un Virgo, me sale lo que es un Aries, Acuario, otra vez me reafirmó Aries, tú estás con un Aries. Me sale un Libra, ¿vale? Y debajo tengo lo que es un Géminis. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila. Porque también lo que es en la descripción de la lectura, yo suelo entregar mucha información referente a la persona de tu interés. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos dicen el tarot elemental. Mira, me sale la carta de el 2 de copas que también está representado con la carta de los enamorados. Puede ser que muchos de vosotros de repente están lidiando con un Géminis tranquilamente, pero aquí yo veo que una persona te piensa. Aquí yo veo que alguien te recuerda, quiere tenerte a su lado. Porque la carta del 2 de copas también nos hablan de comunicación, también nos hablan de deseos, de entrega. Yo estoy sintiendo, Aries, que ya existe alguien que piensa en ti. Y quizá de repente todo esto se está alargando porque no te atreves. Dice, el 2022 para tu vida va a ser un año de renovación, va a ser un año de sorpresas, de cambios. Porque si tú te das cuenta, estás soltando lo que es el ropaje viejo, lo antiguo, y empieza un nuevo ser. Entonces, yo lo que te puedo decir, cariño, que tú vas a empezar una nueva historia o vas a empezar tu nueva historia, ¿vale? La carta del 9 de espadas. Vienes pensando en alguien. Sí, sí, cariño. Yo creo que muchos de vosotros tienen inclusive noches de insomnio. Veo que a lo mejor de repente como que la cabecita te quiere reventar por estar pensando en él o en ella. Veo que a lo mejor estás buscando el momento oportuno, el momento adecuado para poder expresar todo lo que sientes. O simplemente tú estás queriendo que esta persona se dé cuenta o entienda de que vosotros están hechos el uno para el otro. Mi querido Aries, puede ser que a lo mejor hay un grupo de ustedes que espera que la otra persona dé a pasos, ¿vale? O a lo mejor me dice, Richard, yo soy una chica, soy mujer, ¿vale? Y no está bien visto de repente que yo exprese mis sentimientos a un hombre. Porque la sociedad lo dice así, porque el mundo lo dice así. Cariño, ya estamos en otro tiempo, estamos en otra época. Tú expresa lo que sientes, no vayas quizás de repente tan directa, pero di pues, mira, oye, ¿qué tal? ¿Te gustaría salir a tomar algo, desayunar algo? No cuesta nada, en plan rollo de amigos, de amigas, pero no te limites, no vayas a pensar que eso te va a hacer menos mujer, cariño, no. Y si son chicos, si son varones, a mí me está diciendo, en tu cabecita ya existe alguien. ¿Sabes qué es lo que falta? Que tú te atrevas, cariño. Porque vienes pensando mucho, vienes diciendo me corresponderá, esta persona será sincero, será sincera, me amará, bla, 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 bla. La carta de la templanza y la carta de la estrella. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Que ellos también están esperando ese contacto, esa comunicación de parte vuestra. Ellos están esperando también de que tú digas algo, porque sale la carta de la templanza, que nos hablan también de la comunicación, de la estabilidad, que su energía dice, ¿cuándo Aries se va a declarar? Muy bien. La carta del 5 de bastos, la carta del 4 de espadas y tenemos también la carta del paje de espadas. Creo que a lo mejor de repente un grupo de vosotros me dice, Richard, lo que ha pasado con nosotros y quizás de repente para mí, sientes tú que esto para ti es algo malo, ¿vale?
nosotros hemos tenido algún tipo de encuentro, lo que es en la parte pasional, lo que es en la parte sexual. Y siento que esta persona de repente me rechace, que solamente me tome como un objeto más. Te estás comiendo la cabeza, Aries. Seas hombre o mujer, te estás comiendo la cabeza. Yo veo que a lo mejor eres tú quien se pone límites, ¿vale? Eres tú quien simplemente se complica la vida, cariño. Porque a mí me dice que esta persona piensa en ti. Piensa en ti, sí, pero como te digo, mira, si tú te das cuenta en esta carta, la carta del 6 de copas, que nos están representando tu energía, eres tú quien deja pasar estas oportunidades. Estás pensando, estás en tu mundo, y aquí me dice, la otra persona está esperando que tú des ese paso. La otra persona quiere que tú te comuniques, no te aísles, no seas tan orgulloso, no seas tan orgullosa. Empieza a acercarte a esa persona. Me sale también la carta del 7 de oros y tenemos también la carta del 5 de copas. Creo que hay un grupo de ustedes también que a lo mejor están en algún tipo de proceso legal, ¿vale? Puede ser que te estés divorciando, puede ser que a lo mejor de repente quieres llegar a un arreglo, a un acuerdo con esta persona por la tranquilidad de tu familia, de tu entorno, de tus hijos. Yo lo que estoy sintiendo en esta lectura, Aries, que nos están diciendo, todo empezaría a acelerarse, las cosas tendrían sentido o encontrarían sentido si Aries expresa, si Aries se comunica o llegas a un acuerdo si estás en algún tipo de trámite legal. ¿Vale, cariño? O si simplemente tienes ese amor oculto, ese sentimiento que te está carcomiendo. La atracción es mutua, pero creo que tanto tú como la otra persona son un poco tímidos o pueden ser también tímidas. Pero yo siento que algo conspira para ti. Yo siento que Dios, el universo, te va a dar esa gran sorpresa. No lo tomes todo como algo negativo. A lo mejor me dice, Richard, yo ya he hablado, me ha rechazado, pero te vuelvo a repetir. ¿Quién te dice a ti que todo es un efecto dominó, ¿vale? Cae una ficha y todo lleva lo que es a un sentido. Entonces, tú has tenido que salir de ese engaño, de esa situación, de esa ilusión. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a conspirar, para llevarte al verdadero amor, a la verdadera persona. Por eso no te sientas mal si en estos momentos tú te estás divorciando, si en estos momentos te has llevado una decepción, porque a mí tus guías me dicen, a Aries le espera algo la cual se va a quedar impactado o impactada. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir. Te voy a dar iniciales. A ver. Mi querido Aries, te viene algo maravilloso, cariño. La letra X, la letra F, la letra H, la letra I. Uy, ¿se ve? Sí. Y la letra O, aquí está. La letra O. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. A ver, ¿qué nos quieren decir? Voy a sacar lo que es la carta, voy a recoger estas cartas y voy a sacar lo que es vidente de luz. Las cartas guías nunca lo muevo, ¿vale? Porque las cartas guías para mí es muy importante. En base a estas cartas yo me guío con esta lectura. Vamos a ver qué más nos quieren decir el tarot vidente de luz para vosotros. Con mucha fe, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me sale la carta del caballero de espadas. Hay una persona que quiere expresar todo lo que siente. Existe una persona que a lo mejor da señales, sí, y luego como que se escapa, como que huye. A lo mejor me dice Richard, ¿sabes qué pasa? Yo estoy lidiando con una persona que me dice, te amo, te quiero, te adoro. Y luego, cuando yo también lo quiero seguir el ritmo, el juego, se queda mudo, no dice nada más o desconecta un tiempo, luego aparece. Entonces, esto me tiene confundido, esto me tiene confundida. ¿Sabes qué pasa? Que tú te has encontrado con una persona que a lo mejor le cuesta comprometerse demasiado, ¿vale? Puede ser que tú estés, me sale aquí lo que puede ser alguien de elemento aire, un Géminis, un Acuario, un Libra. Pero no sé por qué siento que a lo mejor de repente también estás con alguien de elemento fuego, cariño, o la persona de tu interés puede ser alguien de elemento fuego.
Recuerda que a los Sagitarios le cuesta comprometerse si estás lidiando con un Sagitario. Recuerda que los Leos también son muy orgullosos, ¿vale? Siento que esta conexión continúa ahí. Siento que vosotros deberían retomar otra vez el contacto. Y aquí hay un bloqueo, ya sea de tu parte o de la parte de ellos. Mira, hay un bloqueo, pero la conexión, sí, la conexión, es lo que te digo, mira, es lo que te digo. Entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte. A lo mejor de repente me dice Richard, es mi amigo, es mi amiga, ¿vale? O nosotros teníamos trato de amigos, puede ser con derecho a roce, sin ningún compromiso, sin ninguna historia, porque de repente tú tenías ya una relación, esta persona también tenía una relación o estaban saliendo vosotros de una relación algo tormentosa. Pero yo veo que esta persona quiere o tiene esa necesidad de repente de que tú te decidas por ellos o tú tienes esa necesidad de que ellos se decidan por ti, cariño. Porque tenemos aquí la carta del 2 de oros. Yo veo que es más fuerte el cariño de la amistad, del sentimiento de decir, Richard, me da miedo que esto se complique porque nosotros también en su momento hemos sido muy buenos amigos, muy buenas amigas. Entonces, a mí me da miedo esto. Me da miedo que a lo mejor de repente pasemos esa barrera. Creo que a lo mejor de repente, cariño, vosotros eran buenos amigos, ¿vale? Sea chico hombre, hombre chica, chica chica, chico chico, da igual, ¿vale? Y entonces te da como un poco de temor fastidiar esta etapa, fastidiar esta buena conexión. Tienes miedo a herir a esta persona como también a ser herido o herida. La carta del 3 de oros, la carta del 3 de bastos y la carta de la torre. Pero sin embargo también te puedo decir que entre vosotros dos puede existir futuro, ¿vale? Porque aquí me hablan empiezan a tejer lo que es el árbol de la vida, ¿vale? Empiezan a ver proyección a futuro. Es como si entre vosotros dos hay una buena conexión, hay química, pero esto implica cambios. Esto implica cambios. O que simplemente me dice Richard, no puedo arriesgar. Veo que te da mucho temor, te da mucho miedo. A ellos también les pasa esto. Pero la conexión está entre vosotros dos. ¡Wow! Un amor de amigos, de amigas. Voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Tú vas a elegir uno de ellos. ¿Vale? Esa va a ser tu respuesta. Si tú quieres, pon pausa. Si tú quieres, simplemente elige ya los 7 segundos que te voy a dar. 3 grupos. Vamos a ver. Listo. A ver si se ve aquí. 1, 2 y 3, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. Pregunta algo que tú deseas de corazón. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido opción 1? Respuesta. La carta del juicio es un sí, ¿vale? Un renacimiento, un nuevo comienzo. Para aquellos que han elegido la opción 2. Respuesta. La carta del carro es un sí, sentimientos. También puede ser sentimientos ocultos, avances, viajes. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta de la emperatriz es un sí. Nuevos proyectos, negocios, esta persona te ama, con esta persona puedes tener una familia, vas a quedar embarazada, etcétera, etcétera, van a ser padres. Este es el mensaje que me da. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver las características. Aries, a ver, ¿qué nos quieren decir para Aries? Me dicen, empezamos, ¿vale? Mira, hay una amistad o hay una relación que está vinculada con la amistad, con los amigos o las amigas. Hay una conexión. Creo que tú también lo quieres, cariño, y ellos también. Pero es cierto que tienen miedo de dar este gran paso. Puede ser que algunos tengan el cabello castaño, rojo, negro o rubio. Puede ser que inclusive vosotros son muy buenos amigos, son muy buenas amigas, ha existido una conexión, o a lo mejor me dice Richard, yo soy un chico pero estoy enamorado de mi mejor amiga, o etcétera, etcétera, o de mi mejor amigo, o viceversa, ¿vale? Entonces, yo creo que en estos momentos esta persona también como que piensa, medita, reflexiona. Debería apostar esto, debería arriesgar, porque para ellos también es un reto, ¿vale?
para ellos también le da como un poco de penilla, le da un poco de tristeza de repente que las cosas no funcionen entre vosotros dos. Entonces, ambos tienen miedo, cariño. Ambos están comiendo la cabeza, pero hay una conexión muy fuerte entre vosotros, muy fuerte. Vamos a continuar. Puede ser que esta persona de repente trabaje algo relacionado en una inmobiliaria, puede ser que sea un ama de casa, puede ser que su trabajo esté dentro de casa, teletrabaje, o simplemente de repente la persona de tu interés tranquilamente puede ser un profesor, una profesora o alguien que esté relacionado con deportes. Muy bien. Muchos de vosotros también de repente ha vuelto a aparecer alguien del pasado y te ha pedido lo que es una oportunidad porque tenemos aquí la carta del juicio. Puede ser que sean delgados o delgadas, está vestido de negro, a lo mejor de repente está saliendo de algún tipo de luto o de pérdida. Puede ser, no digo que tenga el cabello así, ¿vale? Puede ser de cabello rubio, piel blanca, ¿vale? Es una persona que ahora como que ha habido un cambio en su vida, como que está más espiritual. La carta del 3 de copas. O muchos de vosotros están lo que es en un triángulo amoroso, o hay un reencuentro de amigos, de amigas, o hay situaciones que salen a la luz. Yo creo que inclusive de repente para vosotros va a llegar esa sorpresa que esta persona va a decir todo lo que siente, todo lo que piensa referente a la relación o a la historia entre ustedes dos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, Aries.